Bienvenidos a nuestro programa A Fondo, una coproducción del Canal del Congreso y del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. El día de hoy vamos a tocar el tema del secuestro y abordándolo desde la visión del Poder Legislativo. Para ello contamos con la presencia de dos distinguidos invitados, el diputado Daniel Ávila Ruiz, quien es representante de Acción Nacional y también es presidente del Comité del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara. Bienvenido, Daniel. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes a todos los mexicanos que nos ven por medio del canal del Congreso. Muy buenas tardes, diputado José Luis Obando. El diputado José Luis Obando también nos acompaña, él también es representante de Acción Nacional y presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados. Muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos ambos. Daniel, para abrir boca para nuestro auditorio, ¿qué nos puedes decir sobre las últimas cifras del secuestro? ¿Hay algún incremento, decremento? Por supuesto, Jorge, comentarle a todos los mexicanos que nos están viendo que efectivamente en nuestro país, en México, se incrementó de 2005 a 2010 el secuestro en un 317%. En 2005, según datos oficiales, cifras oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, en 2005 solamente había menos de un secuestro, 0.89. En los primeros 6 meses de 2010 ya habían 3.75 secuestros por día, un incremento sustancial de 2005 a 2010 en 5 años, y comentarte que también, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, este tipo de secuestros, por cada secuestro denunciado, hay 3 secuestros que no se denuncian, o sea, hay un 75% de delitos de secuestro que no se denuncian. La famosa cifra negra. Así es, la famosa cifra negra. Diputado Obando, ¿podemos atribuir este incremento en la tasa de secuestro a factores económicos? Pues fíjate, Jorge, que es una pregunta interesante porque de acuerdo a un estudio precisamente muy importante que realizó el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara, el perfil de los secuestradores es bastante interesante, ya que, por ejemplo, el 80% de ellos estuvieron trabajando en el mes inmediato anterior a convertirse en secuestradores, lo cual nos arroja que eran ciudadanos ordinarios, ciudadanos comunes y corrientes que simplemente tenían otra chamba y por una cuestión a veces de oportunidad, pues intentan convertirse en criminales o generan este tipo de delitos. También otros datos interesantes es el perfil. Estamos hablando de secuestradores que tienen en promedio 30 años de edad, 30-31 años de edad. Esto es ciudadanos económicamente activos, económicamente activos, y también la mayoría de ellos con 2-3 hijos promedio en familia. ¿Qué es lo que pasa? Entonces esto nos invita a reflexionar de que quienes se dedican a este delito lo están viendo como una oportunidad, esto es como una manera fácil de hacerse de recursos, lo cual nos invita a pensar que hay una debilidad en nuestras instituciones. El que se dedica a delinquir ve el área de oportunidad porque considera que va a salir impune de este delito. Que básicamente aquí le estaríamos dando la vuelta, ya no es tanto precisamente, por ejemplo, el argumento de que el desempleo genera este tipo de actividad, sino que curiosamente decidieron dedicarse al crimen en este caso. Y la impunidad es un factor que parece. Es un factor que considero que lo han de ver importante. Además, de pronto también la transformación del mismo delito tiene mucho que ver, porque antes hablábamos de secuestro y nosotros como ciudadanos pensábamos que estábamos hablando de víctimas que eran económicamente pudientes, que era un sector económico privilegiado de nuestra sociedad, los posibles víctimas. Y ahora vemos desafortunadamente que se ha democratizado mucho el delito, por decirle de alguna manera. Los principales afectados son comerciantes, en un 23% de víctimas son comerciantes. Esto es, también ciudadanos que tienen un changarro, que todos los días hacen el esfuerzo por sacar adelante, ahora sí que llevar el pan a la casa. Estudiantes es un 21%, lo cual nos impacta muchísimo. ¿Qué quiere decir? Que los delincuentes no están buscando los grandes secuestros que les reditúen mucho económicamente, sino están buscando víctimas más de clase media alta, clase media, para poder obtener ganancias, a lo mejor menores, pero en muchos impactos. Sí, y yo creo que eso también explica
en buena medida el impacto político, social que tiene el secuestro, porque, entre comillas, esta democratización del secuestro, pues ya lo que genera es que nos puede tocar a todos. Es correcto. ¿No? A diferencia de otros momentos. Seguiremos con ese tema, pero antes le quisiera preguntar a Daniel Ávila, diputado de Acción Nacional. También se ha encontrado que muchas de las gentes que se dedican a esta deleznable actividad han tenido un pasado en cuerpos policíacos. ¿Qué se puede hacer para precisamente evitar esto? Pareciera que, como el título de esta famosa película, estamos durmiendo con el enemigo, ¿no? Pareciera que muchas veces parte del problema radica precisamente en las instituciones que debieran estar encargadas de protegernos. Así es, Jorge. Yo creo que lo primero que tiene que hacer los tres órdenes de gobierno es perfeccionar los sistemas de evaluación de confianza de los órganos policíacos, tanto federales, estatales como municipales. Y efectivamente, el 22% de los secuestradores han trabajado en los diversos policías, tanto federales, estatales y municipales, en todo el país. Entonces, este sí es un gran problema, porque vemos que los policías de los tres órdenes de gobierno, pues conocen, tienen experiencia en portar armas, en manejar las armas, en muchas estrategias que les enseñan en las academias de policía, y pues de alguna manera cuando entran a delinquir, al secuestro, pues ya conocen perfectamente, pues casi inclusive hasta conocen a sus víctimas, a las posibles víctimas que van a secuestrar. Entonces yo creo que es muy importante perfeccionar los sistemas de evaluación de confianza de los tres órdenes de gobierno. ¿Puedes ahondar un poco más en este perfil de los secuestradores? Sí, mira, lo comentaba hace un momento el diputado Bando, específicamente en el Estado de México y en el Distrito Federal, el promedio es de los secuestradores es de 31 años, tienen en promedio 3 hijos, eran asalariados, eran burócratas, y pues de un mes a otro se dedican a delinquir, se dedican a secuestrar, inclusive teniendo a familiares dentro de la banda delictiva de secuestro. Entonces, y en el resto del país, en las otras entidades federativas, la edad oscila entre 22 a 35 años de estas personas que están delinquiendo, que se dedicaban antes a la economía informal y que inclusive empezaron con el robo simple, después con asaltos a instituciones bancarias y después al secuestro. Y todo esto en un rango de un año, año y medio, en promedio. Diputado Bando, nos decías que había habido un cambio, digamos, en el perfil de las víctimas, ¿no? Comerciantes, estudiantes, ya no era la gente más pudiente. Este cambio de perfil, digamos, del estereotipo de quiénes son las víctimas tradicionales de secuestro, ¿pudiera deberse o se lo pudiéramos atribuir a que es una consecuencia del combate, a esta nueva estrategia de combate a la delincuencia organizada, al crimen organizado, que digamos haya ramificado hacia la actividad de secuestro? Bueno, lo que sucede es de que el crimen organizado, que principalmente se enfoca en el tema del narcotráfico como la actividad principal, ha diversificado también su manera de operar en ciertos territorios, y en algunos de ellos ha utilizado lo que es la estructura de crimen local. O sea, ya los cárteles del narcotráfico no llegan con una estructura ahora a hacerse de un territorio o a intentar pelear una plaza, sino que ahora llegan y asientan su base de operación sobre los criminales locales. Esto es, identifican a quiénes son los de las bandas de robacarros, los secuestradores locales, y sobre de ellos, digamos, los empoderan con su protección y avasallan a las autoridades para dominar un territorio y que sean ellos los que precisamente le operan el narcomenudeo en esas zonas. Entonces es un poco el ver cómo se transforma el crimen organizado en toda su complejidad, no nada más en lo específico el delito del secuestro. Se ha visto el incremento de casos de secuestro también porque es un delito que genera un flujo
de recursos que ahora para los criminales organizados es más difícil de obtener, dada la presión de la autoridad para combatirlos y lo difícil que se hace ahora digamos, el narcotráfico en la localidad. Entonces, ocupan, digamos, trasladar su actividad a algo que les dé flujo y utilizaron el secuestro y el robo como alguno de esos soportes. Mas, sin embargo, aquí lo que nosotros debemos ponderar es que gran parte precisamente de los secuestradores, como mencionaba Daniel, son también criminales nuevos, son delitos de oportunidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor son parientes, son familiares, son amigos de la familia, son empleados de una persona que posteriormente se convierte en víctima y lo ven sobre todo en una percepción de impunidad que tiene nuestra sociedad como un área de oportunidad para hacerse de recursos. Y creo que ese es un tema crucial porque tiene que ver a final de cuentas con la reproducción de la delincuencia organizada, ¿no? Las bases sociales que tiene que pareciera, por lo que nos comentas, de que está encontrando nuevas vertientes para precisamente reproducirse y seguir funcionando como tal. En este sentido, y sería una pregunta para ambos, la propuesta de unificar las corporaciones policíacas a nivel nacional, ¿qué tanto va a ayudar para combatir el secuestro? Pues lo que sucede es que es una acción más únicamente en el todo que debemos de analizar la problemática de inseguridad que se vive en muchas regiones de nuestro país. El planteamiento de una unificación policíaca o la posibilidad de un mando único por estado no es más que una herramienta más que debemos atender para fortalecer instituciones. El problema severo que tenemos en nuestra sociedad y que genera precisamente la inseguridad en muchos lados del país es que nuestras instituciones son débiles ante los criminales. ¿Y a qué me refiero con esto? No nada más hablamos de corporaciones policíacas, aquí hay que ser muy parejos. En toda la cadena de seguridad que debe de brindar el Estado en su derredor para vivir sanamente nosotros en convivencia, empezamos desde el eslabón de la prevención. ¿Qué nos falta por hacer? ¿Qué instituciones no tenemos? ¿Cuáles debemos de generar para que se prevenga de manera debida la comisión de delitos? Luego viene el eslabón de la persecución policíaca, que ahí sí entran las corporaciones policíacas y la necesidad de fortalecer su vida institucional para que nos den resultados, porque a la fecha es claro que no nos los están dando como quisiéramos. Luego viene el eslabón de la procuración de justicia. ¿Qué pasa con los ministerios públicos? ¿Qué pasa con las procuradurías en los estados y la Procuraduría General de la República? El eslabón de la impartición de justicia. ¿Qué revisión a fondo debemos hacerle a nuestro sistema de jueces, a nuestro sistema de procesos? Y por último, el tema de la reinserción social, que desafortunadamente en nuestro país ya se encuentra contemplada en la Constitución, mas sin embargo en los hechos vemos un sistema penitenciario que, aunque ha logrado grandes avances, todavía dista mucho de ser el espacio para que alguien que se convirtió en un delincuente por los motivos que quieras pueda realmente regresar a la sociedad como un ser productivo. Entonces, sí es un tema de un eslabón que hay que fortalecer, pero es mucho el trabajo que se tiene que hacer al respecto. Muy, muy complejo. Diputado Ávila, la geografía del secuestro. ¿Qué estados tienen mayores problemas? ¿Quiénes pues, son relativamente inmunes a este flagelo? ¿Nos puedes hablar un poco de ello? Yo creo que a nuestro público de toda la República Mexicana le interesa conocer pues, estos datos. Con mucho gusto, Jorge. Aunque el temor del secuestro está esparcido por todo el país, realmente hay 7 entidades federativas que son las que concentran, 8 entidades federativas que son las que concentran el gran porcentaje de secuestros en el país. 7 de cada 10 secuestros son cometidos en estas 8 entidades federativas. Wow. De 2007 a junio de este año, según datos oficiales, el primer lugar es el estado de Chihuahua con 498 secuestros, el Estado de México con 413, el Distrito Federal con 380, Baja California con 287, Michoacán con 277, Guanajuato con 145, Guerrero con 143 y Tamaulipas con 113. Aquí estamos viendo 3 segmentos. Podemos decir que el Estado de México, el Distrito Federal y Guanajuato tienen una alta actividad económica. El otro segmento que podemos ver, Michoacán y Guerrero, que son estados que tienen un alto rezago
de pobreza. Y, por supuesto, los estados fronterizos, como Tamaulipas, como Baja California, como Chihuahua, que pues también, por ser estados fronterizos, hay una alta incidencia de secuestros en esos estados. Entonces, yo lo dividiría